Chicos, buenas noches. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, listo, gracias. Bueno, el audio también, entonces ya de una vez comenzamos. Bueno, entonces ya estamos entrando en lo que es el tema número 4. Bueno, en sus teóricas, si no me equivoco, ya lo han visto con el doctor. Y estas retroalimentaciones que va a ser por cada tema, generalmente va a llegar a ser cuando el doctor llegue a terminar lo que es un tema. Por ejemplo, ahorita el doctor ya ha ingresado lo que es el tema de farmacotecnia, un tema número 5. Ese tema está en proceso justamente, ¿no? Y una vez que termine, recién, justamente yo voy a dar la retroalimentación en general de ese tema así, ¿no? Entonces, esa retro muy posiblemente llegue a ser la siguiente o la subsiguiente semana todavía, ¿no? Pero es un adelanto nada más, ¿ya? Bueno, este tema número 4, ya han visto el tema número 1, o sea, paso a paso han ido viendo lo que es desde las generalidades de la farmacología, farmacodinamia, farmacocinética. Cuando yo justamente ese día de la exposición de la auxiliatura, los que estaban justamente, tal vez se deben recordar, yo les dije justamente cuando me presenté con ustedes, cuando una vez que fui auxiliar, ese momento yo les mencioné, ¿no? Algo, les dije algo, ¿no? Y ese algo justamente era que tenían que tomar mucha, pero mucha importancia al tema número 1, tema número 2 y el tema número 3, porque en base a esos temas justamente es donde se basa principalmente toda la farmacología. Y adicionalmente va a estar este tema número 4 y el tema número 5, pero los más importantes el 1, el 2 y el 3, ya para poder comprender todo lo que son todos los diferentes fármacos que van a ver más adelante. Ya, bueno, hay una breve introducción. Ahora sí, el tema número 4. Titula justamente toxicidad de los fármacos. Entonces, toxicidad, yo en mis presentaciones siempre coloca cada imagen, cada dibujito o algún detalle, siempre es por algo. Ya, entonces, aquí por ejemplo, ustedes están viendo lo que es una imagen, en la imagen inferior están viendo lo que son cápsulas, justamente, y de un lado pueden ver que es un color rojito y del otro lado es un color verde. Pero en ese color verde están viendo un símbolo de peligro, ¿no? Entonces, los fármacos tienen, si se puede decir, son como sustancias de doble filo. Cuando digo sustancias de doble filo es que pueden beneficiarnos como también no beneficiarnos, ir en contra. Entonces, ¿cuándo pasará eso? Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ahora sí vamos. Entonces, ¿qué es toxicidad? Entonces, primeramente, dos definiciones. Entonces, primero, una definición como tal, y nos dice que la toxicidad es un término médico que se utiliza para describir el grado en que una sustancia puede dañar a un organismo. Ahora, la definición etimológica nos menciona que tóxico viene del latín tóxicos o también del griego toxicon, que significa veneno. Y fármaco viene del griego pharmakon, que significa medicamento, ¿ya? Y luego tenemos el término tóxico. ¿Y qué es tóxico? Es cualquier sustancia que produce efectos nocivos cuando penetra en el organismo. Ahora, a los tóxicos hay una ciencia, una rama que les estudia. Entonces, eso quisiera que ahorita ustedes me respondan. A ver, tenemos así, una pista les voy a dar. Tenemos odontología, oftalmología, cardiología. Entonces, ¿cuál sería la rama que estudia los tóxicos? Aquí justamente he puesto con puntos suspensivos. Toxicología. Toxicología, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar listo, ¿no? Entonces todo lo que termina con logía, estudio, tratado, ¿no? Eso es clásico desde colegio, siempre nos saben enseñar, ¿ya? Entonces esos términos ya tenemos definidos. Ahora, como yo les había mencionado en un principio, un fármaco es una, si se puede decir, es un arma de doble filo. Entonces, nosotros en aquí tenemos que evitar esta imagen de aquí donde dice peligro, sustancia tóxica. Pero eso, ¿cómo vamos a evitar? Entonces, eso se evita justamente estudiando correctamente lo que es farmacología.
Y principalmente los temas, como les decía, el tema, lo que es el tema 1, 2 y 3, justamente, ¿no? Esos temas que tienen que dominarlo perfectamente. Y la importancia de esos temas, justamente, yo ya les he dado justamente en la anterior retroalimentación, por qué es importante la farmacocinética. Y este tema justo también tiene que ver con farmacocinética, está muy ligada a este tema de la toxicidad de los fármacos. Ya, no, esto quería ser aquí. Entonces tenemos que evitar esto y voy a colocar una rayita así. Ya, y tenemos que colocar, ya, bueno, nuestro símbolo de prohibición es justamente, ¿no? Tenemos que evitar justamente esa parte de los fármacos. Bueno, ahora, otros términos más a diferenciar. Entonces tenemos a tres tipos de efectos: los efectos adversos, efectos tóxicos y efectos colaterales. En los efectos adversos son aquellos efectos no deseados a dosis usuales, o sea, a dosis comunes, a las dosis que generalmente se da, ¿ya? Luego tenemos a los efectos tóxicos, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque este tema se llama toxicidad de los fármacos, ¿no? Entonces, son aquellos efectos no deseados a dosis mayores, entonces, mayores, o dosis exageradas, si se puede decir también. Luego tenemos los efectos colaterales, o también denominados secundarios. Eso justamente yo lo estaba averiguando en internet y justamente encontré eso. ¿Ya? Efectos colaterales o secundarios. Eso más que todo para su conocimiento de ustedes, porque en el libro solamente ustedes tienen que basarse más que todo en el libro, ¿no? Pero en mis retros yo generalmente siempre doy un extra, así, un extra, algo adicional para que ustedes se lo guarden, ¿no? Con ustedes mismos. Entonces, los efectos colaterales son aquellos efectos no atribuibles al fármaco que se presentan a causa de la acción farmacológica. Entonces, los ejemplos justamente en efectos adversos, por ejemplo, les puedo citar a un AINE. A ver, los AINES son justamente todo un grupo farmacológico que tiene que ver con lo que es con el alivio del dolor, quitar la inflamación, quitar la fiebre, ¿no? Ese tema justamente ha sido mi tema de exposición de la auxiliatura. Y bueno, pero entre sus efectos justamente de los AINES es que tiene que ver con la disminución de plaquetas, ¿ya? Ese es un efecto adverso. Efectos tóxicos, como dice, a dosis mayores, los AINES también tienen cierto grado de daño hacia el hígado, pero cuando se dan dosis mayores, o sea, la sobredosificación, en especial lo que es el paracetamol, se dice que es un fármaco hepatotóxico, ¿ya? A dosis mayores. Y en los efectos colaterales, como otro ejemplo, nuevamente seguimos basándonos en los AINES, es que uno de sus acciones es justamente quitar el dolor. Esa es su principal acción. Pero al quitar el dolor, tiene otras acciones que, o sea, muy secundariamente, por eso se llama, ¿no?, secundario, que quita lo que es la protección del estómago. Y cuando quita esa protección del estómago, ustedes recuerdan que en el estómago hay ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido daña lo que es la mucosa que no está protegida, ¿no? Entonces, o sea, no es una acción directa contra el estómago, sino es una acción secundaria, como les dije, ¿ya? Entonces, y bueno, ahora, un detalle más aquí es que los efectos colaterales o efectos secundarios, como les aquí, o secundarios, si hay secundarios, ¿qué tendría que haber? Entonces, ¿qué es lo otro que tendría que existir? Así por lógica. Un efecto primario. Los efectos primarios, exactamente, ¿no? Porque los que quizás hayan estado conmigo en el año pasado en mis retroalimentaciones de anatomía humana, hay justamente, yo siempre les decía, si existe anterior, hay posterior, si hay interno, hay externo, si hay superior, hay inferior, ¿no? Así como tal. Entonces aquí lo mismo, igual. Si hay secundario, tiene que ver primario. Y justamente los efectos adversos, Soto, su otro O también es O efecto primario también, ¿ya? Ahora ustedes verán ahí que dice RAM. En otra fuente bibliográfica yo he encontrado que RAM hace referencia a todo el conjunto de efectos adversos. En realidad RAM significa reacciones adversas
a medicamentos. ¿Ya? Ojo con eso. Reacciones adversas a medicamentos. Todo lo que esté con verdecito es lo adicional, lo extra que les voy a dar. Ahora, esto igual es muy adicional, usted no está en su libro, pero miren, es todo un conjunto, o sea, todo un resumen de los efectos. General, esto más que todo hace referencia a los RAM, ¿ya? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nos podría interesar? Entonces, había todo un listado a nivel del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, así, etcétera, y etcétera. Pero lo que a mí más nos interesa generalmente es el sistema digestivo, porque nosotros estamos muy involucrados con lo que es con el sistema estomatognático, justamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, porque el sistema digestivo comienza en la boca. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos interesará principalmente de aquí? Va a ser justamente la diarrea, la hepatitis. Pueden sacar ustedes una captura de esta diapositiva de hepatitis. Luego, o sea, ¿qué fármacos van a producir estas reacciones adversas? ¿Ya? Entonces hay todo un listado, ¿no? Entonces, como yo les mencionaba, estreñimiento, náuseas y vómitos, y aquí quizás uno de los más principales es la serostomía, porque quizás estén aquí presentes estudiantes que estén en tercer año, entonces, y si es que tal vez ya han pasado semiología estomatológica, han de escuchar ese término, serostomía, y la serostomía hace referencia o significa sequedad de la boca, ¿ya? Entonces, miren, ahí nos da un dato, son 400 fármacos aproximadamente que producen la sequedad de la boca o serostomía, ¿ya? He colocado también al respecto lo que es el sistema urinario, ¿no? Pero ¿por qué será, no? Entonces, yo les he dicho al principio, toxicidad está muy relacionado con el tema de farmacocinética. Entonces, esa relación también hay que hacer ahí. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la alergia. Entonces, ¿qué será la alergia? La alergia es una reacción exagerada de nuestro organismo a una determinada sustancia. Pueden ser los fármacos, que es nuestro objetivo de estudio, pero también hay alergia a diferentes sustancias, ¿no? Ya sean alimentos, el polvo, bueno, ya sean también lo que son pelusas, ¿no? Hay diferentes tipos de alergias, ¿no? Por diferentes causas, ¿no? O diferentes causas que desencadenan la alergia, ¿ya? Entonces, aquí yo coloco justamente lo que son algunas características de la alergia, las más importantes que a mí me parecen. Entonces, primeramente nos menciona que no se presenta en la primera administración, luego desaparece cuando se retira el alérgeno, no tiene relación con la dosis y se produce tras cada exposición al alérgeno. Entonces, personalmente la que más me interesa llega a ser es que no se presenta en la primera administración. Ya, ojo con eso, no se presenta en la primera administración. Esta alergia tiene que ver mucho con lo que es con el sistema inmunológico. Entonces, en el sistema inmunológico justamente hay toda una serie, ¿no?, de células y donde generalmente en alergia están involucrados lo que son las inmunoglobulinas E, ¿no? Entonces ahí se habla de antígenos, anticuerpos, todo un proceso, ¿no?, que han debido estudiar justamente en farmacodinamia. Hay unos pequeños subtítulos que hablan justamente de la alergia. Lo más importante a recordar es que durante la alergia va a haber todo un conjunto de procesos que van a llevar a la liberación de mediadores de la inflamación. Y aquí yo cito, por ejemplo, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas, así. Pero como siempre yo les digo, siempre lo más grande que coloco es lo más importante. Entonces aquí la histamina, ¿ya? Ojo con eso, la histamina. Entonces, y aquí se coloca justamente ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que produce las manifestaciones? ¿No? Conjuntivitis alérgica, sinitis, dermatitis, dolor abdominal, y entre otros, ¿ya? Pero aquí lo que más, hay diferentes, así como les digo, la alergia en cada persona se manifiesta de diferente manera y de diferente intensidad. Por ejemplo, en una persona, digamos, su intensidad de respuesta a la alergia puede ser menor y se puede manifestar, por ejemplo, simplemente, digamos, por una dermatitis, o sea, por ejemplo, manifestaciones cutáneas, por ejemplo, ampollas, granitos, así, ¿no?
o tal vez una conjuntivitis alérgica o un dolor abdominal. No son manifestaciones, si vale el término, manifestaciones no graves, ¿ya? Así. Luego tenemos otra manifestación de la alergia, pero que es netamente grave, ya, o sea, es muy grave, y eso tiene que ver con lo que es con el choque anafiláctico o shock anafiláctico, así también se lo conoce, ¿ya? O anafilaxia también es otro nombre. Entonces, ¿qué dice que es el shock anafiláctico? Es una reacción inmune exagerada que conlleva la liberación sistemática de histamina y con ello lleva al incremento de la permeabilidad vascular y vasodilatación, ¿no? Entonces, ahí nos coloca que hay dos tipos de shock anafiláctico, alérgica, no alérgica, sus manifestaciones, el diagnóstico y lo que es el tratamiento, ¿ya? En el tratamiento aquí nos indica lo que es la evaluación ABC. Eso de esta evaluación ABC van a verlo lo que es en el tema número 6, ¿ya? Pero más que todo hace referencia lo que es a todo un procedimiento para poder saber si el paciente está consciente, ¿ya? Pero ¿cuál es su tratamiento? Principalmente llega a ser la administración de epinefrina. Y eso quiero que anoten bien porque epinefrina va a ser uno de los términos que más van a verlo más en años posteriores, porque epinefrina es otro nombre de adrenalina. ¿Ya? Ojo con eso, epinefrina o adrenalina. Listo, y aquí coloco también aquí un extra. Justamente se menciona que las causas más frecuentes de reacciones anafilácticas son alergias alimenticias en un 61%, por insectos en un 20%, y lo que nos interesa por medicamentos es en un 8%. ¿Ya? O sea, no es tanto el porcentaje, pero de ese porcentaje capaz nomás, o sea, tal vez podría tocar, ¿no? Entonces, por eso que siempre hay que tener muy en cuenta, bueno, como ya les mencioné en años posteriores, ustedes van a llenar lo que son historias clínicas y así, y en ahí justamente hay un apartado que les indica si el paciente tiene alguna alergia. Entonces ustedes tienen que averiguar, preguntarle bien a su paciente si tiene alergia y a qué tiene alergia, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, por los medicamentos es a un 8%, ¿ya? Entonces, y en aquí abajito, miren nuevamente ese cuadrito que al principio les había mostrado, también tenía esto, ¿no? Entonces, la anafilaxia, ¿por qué causas? ¿Por qué medicamentos? Ya sean cefalosporinas, etcétera. La lidocaína, por ejemplo, es un anestésico que nosotros utilizamos con eso. Y también penicilina, que son medicamentos antibióticos que igual usamos, ¿ya? Procaína, esos tres principalmente. ¿Y qué más? Ay, me estoy olvidando. Ya. Entonces, aquí justamente yo en la semana, el día martes, bueno, en las retroalimentaciones de la semana, en lo que es durante la semana, son más que todo retroalimentaciones que lo doy de manera así, o sea, más que todo es como un conversatorio con los que vienen, ¿no? Entonces ahí analizamos todos los aspectos, ¿no? Del tema. Y por ejemplo, de este shock anafiláctico, justamente habíamos mencionado de su tratamiento con la epinefrina o adrenalina. Pero aquí en la alergia, por ejemplo, en la histamina, ¿cuál podría ser su tratamiento? A ver, tal vez si alguien por ahí, tal vez, o tal vez ha tenido alguna experiencia por ahí. Entonces, justamente como les dije, estas manifestaciones que están aquí son, como les mencioné, manifestaciones leves, ¿no? Entonces, al ser manifestaciones leves y que tienen que ver mucho con la histamina, entonces el tratamiento farmacológico llega a ser lo que es la administración de antihistamínicos. Es muy posible que hayan oído sobre esos medicamentos. Ya, y en aquí la epinefrina o adrenalina, ¿no? Esta es una manifestación grave de la alergia al choque anafiláctico. Listo. Ahora vamos a la idiosincrasia, ¿no? ¿Qué será la idiosincrasia? Ahora, cuando no podemos quizás así definir claramente, no nos acordamos, primero siempre, y siempre lo recalco en la retroalimentación, dividimos lo que es la palabra en dos. Entonces, idio viene de idios, que significa propio, y sincrasia, que significa constitución. Entonces,
Si nos ponemos a pensar un poquito ahí, entonces tiene que ver con nuestra propia constitución, con la constitución propia de cada uno, o sea, lo que cada uno ya tiene. Entonces eso más que todo hace referencia a la genética. Entonces, ¿qué es la idiosincrasia por su concepto? Es una respuesta inusual que, a pesar de tener síntomas similares a la alergia, no es producida por mecanismos inmunológicos, y suele presentarse en individuos con predisposición genética, ¿ya? Y el ejemplo más clásico llega a ser lo que es el déficit congénito enzimático de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ustedes ya han llevado lo que es embriología, y ¿qué significaba congénito? A ver si alguien podría responder. Congénito hace referencia con, o sea, hace referencia cuando lo que es el recién nacido viene con eso, así si vale en esos términos simples, así viene ya con eso, o sea, es propio con lo que lleva propiamente el recién nacido. Entonces, de esos ejemplos justamente de la idiosincrasia, se dice que se tiene ese tipo de alergia en lo que es a las sulfas. Y de las sulfas, por ejemplo, forma parte de la composición de un fármaco que es el sulfametoxazol, junto con la trimetopina, que forman lo que es el cotrimoxazol. Tal vez han debido oír sobre ese medicamento, el cotrimoxazol. La cuestión es que cuando se consume ese medicamento que tiene sulfas, produce anemia hemolítica. ¿Pero por qué? Porque hay un déficit enzimático de esta enzima que se menciona aquí. Listo, y aquí todo lo que son las manifestaciones, etc. Ahora, los efectos tóxicos se producen por. Entonces, aquí igual me ha gustado un término que yo le he colocado, bueno, en la semana, como les dije, en la retroalimentación del martes, y más bonito van a ver que le queda así. Entonces, voy a colocar factores. Ya, entonces, ¿cuál está más bonito? ¿Los efectos tóxicos se producen por o simplemente factores que predisponen a los efectos tóxicos? ¿No? Entonces, factores, es más, suena más, si vale el término así, más bonito, así más entendible, ¿no? Los factores. ¿Ya? Entonces, uno de esos factores llega a ser lo que es por exceso de dosis. ¿Y a qué hace referencia exceso de dosis? O sea, este término que le colocan, toda esta frase, exceso de dosis, habría otro término en el cual podríamos simplificarlo. ¿Cuál es ese? Ya han llevado justamente lo que es en farmacocinética. Entonces, ¿cuál sería su sinónimo, si vale el término, de exceso de dosis? Sobredosificación. Listo, sobredosificación. ¿No? Y igualmente, como de los factores aquí, este otro igual le da, digamos, un aspecto más, si vale el término, un aspecto más entendible, ¿no? La sobredosificación. Entonces, la sobredosificación, estos dibujitos ya lo he traído desde el tema de farmacocinética, desde estas diapositivas. Y aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, en la imagen izquierda, justamente, ahí está lo que son los puntitos verdes, representaban el fármaco, ¿no? La distribución del fármaco, pero cuando se administra más y más fármaco, por ejemplo, digamos, ya sea al consumir el fármaco en un intervalo de tiempo menor, o, por ejemplo, por algún error durante la administración y diferentes factores. Entonces, a medida que más y más se va administrando, se multiplican los diferentes tipos de reacciones que se puede generar en el organismo. Pero cuando ustedes lean lean los diferentes fármacos más adelante, les mencionan una serie de efectos, así todo, eso es lo que lo hace grueso al libro. O sea, todos esos tipos de efectos es lo que, más que todo, tiene el libro. Entonces por eso es tan grueso ese libro. Entonces para evitarnos de todos esos tipos de efectos,
lo correcto siempre llega a ser entender, bueno, estudiar lo que es farmacocinética, farmacodinamia principalmente, ¿no? Entonces evitar la sobredosificación. Luego otro factor llega a ser por la hipersensibilidad, o sea, hipersensibilidad o alergia también se llama. ¿Ya? Y en estos casos llega a ser de 5 a 10% por este factor. Ya hemos visto lo que es la alergia, luego por anomalías genéticas, lo que hemos visto de la idiosincrasia, y lo que yo le he adicionado a esta parte de los factores son algunos más. Por ejemplo, por las interacciones medicamentosas. Entonces, interacciones medicamentosas, ustedes seguramente les recordarán en farmacodinamia, se hablaba de ese tema de la interacción medicamentosa. Y una interacción medicamentosa llevaba lo que es, tenía dos rutas, el sinergismo y el antagonismo, y que justamente era su pregunta del examen parcial, ¿no? Entonces, esas interacciones medicamentosas son beneficiosas en algunos aspectos, pero tienen su contra de que también van en nuestra contra. Eso significa que pueden producir efectos tóxicos, o sea, más que todo por lo que es por la acumulación del fármaco, ¿no? De diferentes fármacos. Ahora, por mal control de calidad. Mal control de calidad hace referencia más que todo a las empresas farmacéuticas que no pasa, antes sí pasaba, pero hoy por hoy ya es en un porcentaje muy disminuido esta parte, pero más que todo tiene que ver justamente con las empresas farmacéuticas. Luego, por la automedicación. En una automedicación, claro, nosotros, por ejemplo, una vez que ya hemos aprobado farmacología, ya nosotros podemos automedicarnos nosotros mismos y también medicar a los pacientes. Pero hay personas que, por ejemplo, no estudian lo que son áreas que tengan que ver con la salud. Y bueno, pues entonces la automedicación generalmente por ahorrarse el tiempo de ir al médico y todo lo que conlleva, entonces se automedican. Y al automedicarse, como no tienen el conocimiento, la base de la farmacología, entonces ya se producen automáticamente ellos mismos lo que es una sobredosificación por automedicación. Otro llega a ser por errores en la prescripción. Y eso ya tiene que ver más que todo con nosotros, pero va a tener que ver con nosotros cuando cometamos algún error accidentalmente por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la prescripción hace referencia a lo que es a la receta médica, ¿no? Entonces hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando estén en tercero ya van a poder recetar. Entonces, por ejemplo, ahí coloca el ibuprofeno, de cuántos miligramos, el intervalo de tiempo y algunas indicaciones más que se dan. Si ustedes se equivocan en ahí, ya y también he agregado lo que es por campaña publicitaria exagerada. En aquí generalmente, yo personalmente el año pasado más que todo estaba viendo lo que es, el año pasado lo que es la propaganda del Novadol. Entonces el Novadol ha sido un fármaco, si no me equivoco, es uno de esos fármacos que al tener mucha propaganda, a uno lo incentiva, ¿no? A comprar ese fármaco, a probarlo. Y cuando lo prueba ya, pues se acostumbra al fármaco. Entonces, cuando se acostumbra, justamente cuando mayor tiempo llega a consumir el fármaco, aumenta justamente lo que es la sobredosificación. Y también vamos a tener aquí lo que es el medicaz. Bueno, eso ya es con el ketoconazol, pero eso es muy aparte. Lo que más me interesa aquí es el Novadol. Luego, y por último, tenemos lo que es la composición del medicamento. En la anterior retroalimentación yo les había justamente plasmado esta imagen, bueno, no la misma, solo que ahora le he agregado algunos detalles, y es que la composición del medicamento no solamente llega a ser el relleno y el principio activo, sino también tienen más compuestos, por ejemplo, lo que son correctores de sabor, como también conservantes, porque los conservantes más que todo tienen por función para que el medicamento dure en el tiempo. O sea, ustedes ven que en el medicamento dice fecha de vencimiento y fecha de fabricación. Entonces, más que todo tiene que ver con eso, lo que es esa parte. Ahora, entonces, a estos diferentes compuestos es que justamente se puede llegar a tener algún efecto adverso.
no siempre al principio activo o fármaco, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces, las diferentes tipos de reacciones, ya sean tóxicas, alérgicas, no solamente es por el fármaco propiamente dicho, sino también puede ser por el relleno o por los otros componentes que tiene el fármaco. ¿Listo? Y ya. Bueno, farmacovigilancia. La farmacovigilancia, entonces, bueno, sí, ¿qué sería lo que es la farmacovigilancia? Entonces, nuevamente dividimos en dos, ¿no? Fármaco, que se relaciona al medicamento, y vigilancia de vigilar, ¿no? Pero en realidad la farmacovigilancia sería una rama de la farmacología que se encarga justamente de controlar todo lo que es el fármaco cuando está en el mercado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ciclo del medicamento? Esto es igual a un extra. Entonces, hay lo que es todo un ciclo, ¿no? Primero empieza por la investigación básica, investigación preclínica, investigación clínica, comercialización, la farmacovigilancia, ¿no? Este tema como que se parece a un tema que ya han visto en generalidades, ¿no? Porque ahí se hablaba justamente de lo que son estudios de los fármacos en animales, en seres humanos, las fases, ¿no? Que justamente el doctor igual la pregunta en el parcial sobre eso, ¿no? Y ahí está justamente, farmacovigilancia. Y bueno, lo que en el libro les menciona, ¿no? Los métodos de farmacovigilancia. No les da estos dos, ¿no? Pasivos y activos, sino quieres dar directamente descriptivos y analíticos, ¿no? Pero ahí está todo lo que conlleva eso. Y tenemos lo que son este otro círculo que igual me gusta, hace referencia, ¿no? Lo que son reportes de casos individuales, todo lo que consiste en la farmacovigilancia. Reportes periódicos, evaluación, estudios clínicos y todo lo que es el sistema de la farmacovigilancia. Ya. Ahora, ¿quién se encargará justamente de la farmacovigilancia? Entonces, existen una serie de empresas farmacéuticas y, por ejemplo, en Bolivia tenemos lo que es la Laboratorios Vago, INTI, COFAR, Terbol, ¿no? Y estas a su vez están lo que son, ¿cómo se puede decir? Están supeditadas o están administradas al mismo tiempo o trabajan al mismo tiempo con lo que es con el Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, estas empresas y más empresas son las que se encargan justamente de todo ese proceso de la farmacovigilancia. Luego tenemos ahora son las contraindicaciones. Entonces, bueno, yo sé que tal vez mañana ya deben tener examen de este tema justamente. A ver, espero que estemos el día lunes. O bueno, si alguien puede responder, ¿qué son las contraindicaciones? A ver, en sus propias palabras, sin leer el libro. Son situaciones en las que no se recomienda la administración de un fármaco. Ya. A ver, un concepto más por ahí tal vez podrían dar. Entonces, bueno, como siempre yo les digo, ¿no? Cuando definimos un término contraindicación, si no podemos definirlo, entonces primero comenzamos, o lo que hacemos es partir el término en dos, ¿no? Entonces, mitad, mitad. Contra, que se referencia a no, indicaciones, bueno, las indicaciones, ¿no? Entonces, en realidad significa no indicar, es un stop, o sea, tal como está ahí la imagen, un alto, así, para... un alto para evitar lo que es la administración de algún fármaco. Entonces, aquí yo coloco lo que son, como ya les mencioné, siempre lo más grande es lo más importante. Entonces, en su libro les menciona lo que son dos estados, ¿no? En los cuales no se debe administrar los fármacos. Entonces, menciona lo que son un estado fisiológico, por ejemplo, el embarazo, y ahí no les menciona, pero siempre tienen que tomar en cuenta, o se debe tomar en cuenta lo que es la lactancia. Y eso ya hemos hablado en el tema de farmacocinética. ¿Por qué la lactancia?
Después les menciona lo que son estados patológicos, por ejemplo, aquí coloco el hígado, el riñón. ¿Por qué colocaré, no, esos dos órganos? ¿No? Entonces, esos órganos han sido muy vistos o muy hablados justamente durante el tema de farmacocinética. Entonces, hacen una relación con ese tema, entonces ya van a entender por qué estoy colocando el hígado y los riñoncitos principalmente. ¿Ya? Entonces, aquí algo extra igual que les puedo dar es que lo que he averiguado es que se dice que los medicamentos se transportan fácilmente a través de la placenta y la leche materna cuando no están o tienen un menor porcentaje de unión a proteínas. ¿Ya? Entonces, cuando no tienen alto porcentaje a proteínas. Ustedes, si se recuerdan, en el tema de farmacocinética, yo les recalqué mucho la importancia de la unión a proteínas, que tenía que ver con el tiempo. O sea, así unos relojes les coloqué ahí, tenía que ver más que todo con el tiempo. Pero ahora están viendo que tiene que ver también cuando estamos en estos estados fisiológicos que tienen que ver con el embarazo y durante lo que es la lactancia, ¿ya? Y aquí he colocado 1 a 2%. Eso hace referencia a que, ese dato tenganlo muy en cuenta que de los medicamentos, del 1 al 2% puede atravesar normalmente o tranquilamente por la leche materna. Entonces, su misión de ustedes es averiguar qué medicamentos o cuáles están dentro de ese porcentaje que van a poder atravesar por la leche materna. Luego, farmacodependencia. Entonces, la farmacodependencia, sacamos la definición del libro y menciona, la Organización Mundial de la Salud define que la farmacodependencia como un estado de intoxicación crónica, en el que se identifican las siguientes características. ¿No? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿ustedes qué entienden por el término crónico? Algo persistente. Ya, algo persistente. A ver, otro significado tal vez por ahí, otra definición. Es muy grave, tal vez. No, estaba bien el primero. Ya, entonces algo persistente, estaba más o menos por ahí. Entonces, intoxicación crónico significa de larga duración, de largo tiempo. No más que todo con el tiempo tiene que ver. Entonces, hay crónico, hay agudo. Entonces, lo agudo es en un corto tiempo y lo crónico es en un largo tiempo. Entonces, una intoxicación por largo tiempo, ¿no? Entonces, y por eso es que justamente está aquí la imagen, esta imagen principalmente donde la persona, o sea, como ha consumido durante tanto tiempo, ya todo su cuerpo es un conjunto de medicamentos, entonces es como si estuviera construido por medicamentos, entonces, de ahí justamente esta imagen, ¿no? Y también la farmacodependencia en esta imagen he colocado porque tiene que ver también con el estado psicológico, o sea, muchos aspectos, muchas situaciones, se menciona que tiene que ver con lo mental, ¿no? Entonces, de ahí. Y aquí un dato extra. Este dato extra también mucho ojo y menciona que el consumo crónico o la frecuencia de consumo puede incrementar la posibilidad de reacciones alérgicas. Ya, mucho ojo. Entonces, cuando nos menciona esto, y tiene que ver mucho con lo que les había mencionado, ¿no? Lo que es con los factores, ¿no? Por ejemplo, por la campaña publicitaria exagerada, ¿no? Y justamente cuando uno lo motivan a consumir ese mismo medicamento, o no solamente por eso, cuando, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos a administrar un mismo medicamento, o sea, cada vez, y peor si es al mismo paciente, entonces, miren que podría generar una reacción alérgica. Entonces, por eso ustedes tienen que tener todo un arsenal, toda una tabla de diferentes medicamentos para poder recetar.
Claro que cuando estén en tercer o cuarto o quinto año les van a exigir que administran diferentes medicamentos, pero una vez que salimos profesionales como que nos limitamos al número de medicamentos. Entonces ahorita ya los voy a mencionar qué es lo que pasa en la última diapositiva de eso, pero ya. Bueno, entonces las características de la farmacodependencia, ¿no? Entonces nos mencionan lo que es la compulsión, la tendencia de aumentar la dosis. Entonces de aquí lo que más me interesa, bueno, los conceptos ya están en su libro, pero lo que más me interesa aquí de marcar tiene que ver con la tendencia a aumentar la dosis. Entonces, cuando ustedes han leído lo que es en el tema de farmacodinamia, les hablaba justamente de que existen tres tipos de personas: las personas sensibles, las personas normales y las personas tolerantes. Entonces, ¿y qué eran justamente los sensibles? Las personas, aquellas personas que reaccionan de una manera agresiva ante una sustancia. Por ejemplo, las normales para producir una dosis. En cambio, las normales para producir un efecto. Perdón. En cambio, las personas normales nos menciona que a una determinada dosis tienen un efecto terapéutico que buscamos. En cambio, la tolerancia se requiere mucha dosis para producir un efecto terapéutico. Entonces, cuando se aumenta la dosis, o sea, a medida que se va aumentando más y más la dosis, se va produciendo lo que es la tolerancia. ¿Ya? Entonces, de ahí que también no es recomendable que una persona se automedique y, bueno, en nuestro caso, que tengamos bien estudiado lo que es el tema de farmacocinética. Luego la dependencia psíquica, bueno, en aquí yo lo que hago es bueno, estas imágenes de dos niños no tienen mucho que ver, pero los relaciono para entenderlo. Entonces, como por ejemplo que digamos que sin esa, digamos, le dan un fármaco y le dan el fármaco y deja de llorar, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo psíquico, con lo psicológico justamente, ¿no? Ahora, la dependencia física ya es más con alteraciones que tengan que ver así reales, o sea, que se puedan ver, que el paciente puede sentir. Entonces, por ejemplo, digamos un dolor de cabeza, vómitos, etc. Y el síndrome de abstinencia, que hace referencia cuando a una persona se le interrumpe, se le dice que no tome ese medicamento cuando ya estaba tomando por mucho tiempo, pero cuando le dices que no, aparecen una serie de diferentes manifestaciones que se parecen mucho a la dependencia física y psíquica, pero su gravedad es mayor todavía. ¿Ya? Entonces, estas son las características de esta farmacodependencia. Y finalmente tenemos los efectos nocivos para el individuo y para la sociedad, ¿no? Si un efecto nocivo, lo que se afecta a lo que es un individuo, de hecho, justamente ya consecuentemente va a afectar lo que es a la sociedad, ¿no? Y justamente se mencionan ejemplos en su libro, ¿no? Por ejemplo, el abandono personal, lo que es, bueno, abandono de la familia, bueno, todo lo que tenga que ver con lo negativo con la sociedad, cuando se presentan problemas en la sociedad, ¿no? Bueno, y después también es importante recordar la diferencia entre hábito y adicción. Entonces se diferencia el hábito de la adicción porque tiene una ausencia de la dependencia física, psicológica y el síndrome de abstinencia. Entonces, hábito y adicción. Entonces, uno que tiene un hábito normal y otro que es un adicto, ¿no? Entre un hábito y un hábito. Luego tenemos lo que es la teratogénesis o dismorfogénesis. Entonces, como siempre, comenzamos dividiendo el término en dos para poder tener un concepto mejor. Entonces, terato viene del latín teras, que significa monstruo, y génesis, que significa origen, principio, inicio. Entonces, eso más que todo tiene que ver con el desarrollo del ser humano, ¿no? Desde que está lo que es en el vientre de la madre. Entonces, se define así como tal, como la alteración morfológica, bioquímica, funcional, inducida durante el embarazo y que es detectada durante el nacimiento, de la gestación, durante el nacimiento o con posteridad. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver por eso con el
con el inicio del desarrollo del ser humano. Entonces, por ejemplo, en la teratogénesis también, bueno, ustedes como ya llevan embriología, tienen que recordar justamente todo lo que son las fases, las principales fases, los principales periodos de la embriogénesis. Ahora, teratógeno. ¿Qué es teratógeno? Es cualquier agente, por ejemplo, radiaciones, medicamentos o factor, una enfermedad genética, ya sean los diferentes síndromes que ustedes ya han estudiado en su momento, que causan normalidades del desarrollo físico, mental o fisiológico en el embrión o en el feto, ¿no? Entonces aquí hay diferentes factores, ¿no? Entonces, o sea, diferentes agentes, factores que pueden producir teratogenicidad. Entonces, todos estos son agentes o factores teratógenos. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que es el cigarrillo, el virus. Bueno, se menciona entre agentes físicos, químicos, biológicos, pero eso ya es otro tipo de clasificación. Aquí directamente solamente voy a mencionar, ¿no? La radiación, los medicamentos, las bacterias, diferentes sustancias como las bebidas alcohólicas y entre otros sustancias. Lo que a nosotros nos interesa principalmente llega a ser lo que son la radiación, microorganismos y medicamentos. Bueno, ahora tenemos lo que son los principios generales de la teratología. Señalan que el efecto teratogénico de un fármaco depende de lo siguiente. Primero, de la edad gestacional en la que ocurre la exposición, la duración de la exposición, el genotipo de la madre y el feto y la dosis que alcanza en el embrión o en el feto. Y aquí adicionalmente también, porque esta diapositiva en su libro no está, pero todo es adicional, entonces aquí también nos menciona unas fuentes donde podemos averiguar todos aquellos agentes, aquellos factores que van a producir, más que todo que tienen que ver con los fármacos, ¿no? Que averiguar justamente cuál de ellos, qué tipos de teratogénesis van a producir justamente. ¿Ya? Entonces ahí se los coloco. Y bueno, entonces aquí tenemos lo que es la clasificación de los fármacos por su riesgo teratogénico, ¿no? Entonces, según la FDA, como les coloca en su libro. Entonces, las clasifica en 5 categorías, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, siempre va desde el menos al más, de menos a más. Entonces, comienza en 5 categorías, la categoría A, B, C, D, X. Y aquí no nos vamos a poner a leer todo esto. Ustedes pueden sacar una captura ahí, bueno, aunque también en su libro las menciona, pero lo que sí vamos ahorita a remarcar es esta parte de la seguridad. O sea, ¿qué tanta seguridad tenemos para poder administrar un determinado fármaco? Porque cada fármaco se encuentra clasificado en una diferente categoría. Ya ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en la categoría A nos menciona estudios controlados no han demostrado riesgos, o sea, es seguro. En la categoría B, no hay riesgos descritos para el feto humano, es seguro. En la categoría C ya es ya que alarmarnos un poquito y nos dice que no puede descartarse riesgo fetal. Y lo que conlleva lo que es categoría D y categoría X está prohibido. ¿Listo? Entonces, desde la categoría A hasta la categoría C es lo recomendado. Bueno, la A y la B principalmente y la C con algunas excepciones. Y justamente ahí les menciono ejemplos, ¿no? De fármacos. Bueno, y aquí puedo colocar por si acaso un porcentaje, colocar el símbolo del porcentaje. Entonces, dentro de estos fármacos que se mencionan, justamente hay fármacos que tienen un diferente nivel de porcentaje, ¿ya? Dentro de cada clasificación. Ahora, ¿qué significará justamente la FDA? ¿No? Entonces, FDA, bueno, del inglés Food and Drug Administration. Entonces, esta agencia, si vale el término, la FDA se ha encargado justamente de realizar esa clasificación de las categorías, ¿no? Y aquí está un resumen, digamos, más conciso, ¿no? Entonces, ahí, casi similar al otro, ¿no? Estudios así.
Y esta clasificación lo han hecho ¿en qué año? En el año 1979. Hay otro tipo de clasificación, pero que no tiene que ver con lo que es con la teratogenicidad, pero al principio yo les había mencionado las famosas RAM, ¿no? Que RAM significaba reacción adversa al medicamento, ¿no? Entonces esto según Rawlings y Thompson. Entonces ahí solamente para su conocimiento, pero lo importante a remarcar es que lo clasifica de acuerdo a su reacción adversa. Entonces estos 4 tipos, ¿no? Pero no confundan con el primero que hemos visto de según la FDA. ¿Ya? Esto solamente es para conocimiento nada más. Entonces, para no confundirnos, directamente solamente vamos a ver según la FDA, lo que nos interesa más que todo. Entonces, nuevamente ahí está el símbolo del porcentaje y ahí está justamente los fármacos utilizados en la odontología. Ahora, yo justamente el día martes, les he hecho marcar justamente los que estaban presentes en su libro que justamente les menciona, ¿no? En las últimas páginas, les mencionan toda una serie de fármacos, ¿no? Pero yo les he hecho marcar los que son más importantes, los que generalmente usamos, ¿no? Entonces, aquí se mencionan algunos más, ya que van a encontrar en ese listado, y para los que han venido, entonces ya tienen aquí un extra más incluso. Entonces aquí les mencionan, ¿no? Categoría B, B, ¿no? Mayoría está en la B, B, C, bueno, la C, ¿no? B, B y C, B y C. No, no hay A. Ya, pero bueno, en su libro les menciona el A, pero la cuestión es que aquí, como les había dicho en un principio, cuando están en tercer año, cuarto, quinto, claro, les van a pedir lo que sea diferente, toda una serie de fármacos, o sea, diferentes fármacos, pero una vez que salen profesionales es como que se limitarían a unos cuantos fármacos. Entonces, ¿cuáles son esos típicos que siempre casi llegamos a administrar? Llega a ser paracetamol, el ketorolaco, la amoxicilina, el ibuprofeno, y lo que está más de moda, el famoso Novadol, ¿no? Entonces, no hay que conformarse con solamente estos fármacos. No porque estemos, digamos, en tercero, cuarto, quinto año, porque nos dicen que debemos administrar diferentes fármacos, sino más que todo tiene que ver con ese dato interesante que les había mencionado aquí justamente, sobre el consumo crónico que puede producir reacciones alérgicas. Más que todo por eso tienen que tener cuidado y por eso tienen que tener como les mencioné, todo un arsenal, todo un listado de diferentes fármacos, ¿no? Y así. Entonces, ahí también pueden sacar una captura de esta lista y poder buscar en su libro, y en su libro no menciona ese fármaco, entonces pueden ahí añadirlo también. Bueno, yo lo que les he recomendado lo que es el día martes es que se hagan justamente muy aparte se hagan así como una tarea, entre comillas, así un listado, así puede ser a computadora, a mano, como ustedes quieran, y en ahí averiguan todos los fármacos que se utilizan en la odontología y ahí ustedes mismos los clasifiquen, así, todo un listado. Y si pueden con las dosis, con el intervalo de tiempo en el cual se debe consumir, ya, eso ya depende de ustedes. Pero solamente es una recomendación. No solamente para este año, sino para todos los años que ustedes van a estar, desde que salgan profesionales hasta después. Y bueno, entonces con eso justamente ya concluimos. Y bueno, algunos memes como siempre. Entonces, cuando no puedes recordar si tomas tus medicinas, eso sí es grave porque ¿qué tal si lo has tomado digamos, a las 8 de la mañana y tal vez nomás te lo tomas, tenías que tomarlo a las 3 de la tarde, pero te lo tomas a las 12? Entonces, miren que ha reducido el intervalo de tiempo y ¿qué puede producirse? Sobredosificación. ¿No? En el otro te menciona, ¿no? La cara que se te queda cuando el médico... no sé si les habrá pasado alguna vez, pero antes sí había, ¿no? Cuando se estaba justamente, generando lo que son, fabricando diferentes fármacos, ¿no? Y bueno, entonces de aquí, cuando descubres que tienen más medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, como les dije, no se conformen solamente con unos 5 medicamentos nada más. Tengan por lo menos 20 medicamentos ahí, listos, así escritos, y tienen una lista mejor. Entonces, con todo eso, ustedes ya van a estar preparados. Y se van a evitar
de este tema, que se llama toxicidad de los fármacos. Y solamente una vez que se evitan este tema de toxicidad, entonces solamente se van a preocupar por el efecto terapéutico, el efecto farmacológico que nos interesa. Y bueno, eso sería todo respecto a este tema. Bueno, entonces ya para... Bueno, entonces como les dije, la recomendación final como una conclusión, por eso es que la recomendación es que ustedes siempre estudien bien lo que es, como les mencioné, los 3 primeros temas, estudien bien el fármaco y cuando lleguen al tema 5, lo que es farmacotecnia, que aquí les había mencionado un tema de lo que es la prescripción, entonces también aprendan bien a prescribir bien, entonces se van a olvidar de este tema de la toxicidad, ¿no? Entonces podemos colocar una X aquí, digamos. Y nos olvidamos para siempre de este tema. Pero si no estudiamos bien, si no hacemos nuestro listado, no sé, tantos factores, entonces tenemos que remitirnos al tema de toxicidad. Y ya han visto que es peligroso la toxicidad. Entonces, y más que todo por esta partecita del shock anafiláctico, ¿no? En esa cuestión. ¿Y qué más? Bueno, esa sería mi recomendación final. Y bueno, entonces hasta nos estaríamos viendo, bueno, con los que puedan venir. La retro va a ser el día miércoles, pero ya del siguiente tema, ¿no? Que es farmacotecnia. Ya, y dentro de 2 semanas posiblemente, la retro general de todo el tema de farmacotecnia. Bueno, listo chicos, entonces hasta una siguiente oportunidad. Se cuidan.